Hola a todos, soy Cari Cren desde Argentina para el programa Horizontes de Nuestra América y hoy tenemos un maravilloso programa, una compañía deliciosa que es mi amiga querida Amelia Tarditi. Ella, además de docente, es una excelente profesional, es investigadora de todo lo que tiene que ver con el tema de los tejidos de los pueblos originarios. Y ha recuperado estas cuestiones, no solamente Amelia en haber ido a los museos a interiorizarte la cuestión antropológica, sino también haber viajado y haber estado inmersa en las comunidades, no solamente de Argentina, sino de América. Y bueno, en este rescatar del tejido, hoy planteamos qué tendrá que ver el tejido con las letras, que tendrá que ver cómo ir hilando no solamente hebras, sino palabras. Y frente a esto, bueno, me gustaría que te presentes vos un poco más y vamos contando. Bueno, yo tengo todo un recorrido con las maestras tejedoras que me han ido enseñando las técnicas de los telares de las culturas originarias. Yo había recibido por herencia familiar el tejido al telar. Desde niña mi mamá se dedicaba a tejernos prendas de vestir, conchitas. Y bueno, con ese estímulo o con ese referente del abrazo de una prenda textil, es desde donde yo he comenzado a viajar y a instalarme con las mujeres tejedoras de las comunidades originarias para aprender todas esas técnicas y todos los conocimientos que ellas me han ido entregando a lo largo de cada uno de los viajes. Este es un telar de cintura, es de la cultura de los valles calchaquíes, de Amaicha del Valle, y es el primer trabajo que yo hice en una comunidad. Se tejen fajas que se pueden utilizar para cintos, vinchas, pulseras. Son fajas que se utilizan como accesorio. La particularidad del telar de cintura es que está sostenido por dos elementos vivos, el árbol y la persona. Los telares de pie, los telares de origen europeo tienen esos puntos de tensión, son estructuras fijas dentro del mismo aparato. ¿No es cierto? Entonces, en este hecho de estar con una herramienta, con un instrumento que está sostenido de un árbol, nosotros recibimos del árbol la energía. Bien, ¿no es cierto? La atamos en el centro y recibimos entonces desde el urdido toda esa energía del árbol, y luego cuando empezamos el diseño, todo ese contenido, toda esa memoria ancestral ingresa a la persona, a la mujer tejedora, oficiando como una especie de cordón umbilical. Bien, y eso tiene mucho que ver también con el tema de las letras, cómo las culturas eran atravesadas, a diferencia de Occidente, por ejemplo, en la cuestión literaria, que tenían otra estética distinta. En los pueblos originarios han sido atravesados en todas sus manifestaciones, sea el tejido, sea la literatura oral, la transmisión oral, ha sido atravesado por sus vivencias, sus creencias, sus costumbres y sus emociones. Nosotros hablábamos, Ame, el tema de los quipus. A pesar de ser pueblos ágrafos, en realidad los investigadores llegan a encontrar que los quipus, quechua, aymara, tenían como representaciones simbólicas que llevaban a asociar como si fuesen, no exactamente letras, pero la simbología para transmitir su poesía sagrada, las historias de su pueblo. Y bueno, como en todo proceso de colonización, fueron perseguidos, fueron destruidos los quipus, fueron perseguidos los quipu Yamaypuy, que eran los que fabricaban y podían transmitir al pueblo esos conocimientos. Claro, los encargados de registrar esa tradición, ¿verdad? Exactamente. A las personas que se dedicaban
registro en los textiles, fueron matadas o fueron castigadas con severos castigos. También le prohibían tejer los símbolos y le impusieron símbolos occidentales, religiosos, como para terminar o exterminar, ¿no es cierto?, todo ese contenido religioso que se plasmaba en todos los ámbitos. Exactamente. De esta forma, especialmente en los tejidos. Sí. Así que bueno, mientras vos vas tejiendo, voy a leerles un poema que es poesía quechua del Tahuantinsuyo, ¿sí? Esta es una traducción, está traducido al español por Jesús Lara, y vamos a escuchar qué decían en esa época. Manto tejido de flores llevas, su trama fue hecha de hilos de oro, sus finos flecos se hallan atados con mi ternura y con el ansia de mis ojos aseguradas. Cuando nacía una niña, para introducirla ya en la actividad textil, realizaban rituales de aproximación a la actividad. Después, durante la infancia, le hacían también una iniciación al hilado, haciéndoles observar a las arañas, y le daban como la orden de que ellas debían hilar finito y bello como ese animalito, que ellas debían recibir la sabiduría del hilar de las arañas. Y le hilaban a mano, sin instrumento, unas pulseritas hechas con esa fibra de la araña, y se la ponían en la muñeca. Ajá, mire, o sea, totalmente simbólico y realmente conectado con toda la cuestión de la tierra y de los procesos que tenían que ver con la naturaleza, ¿verdad? Claro, y empezando ya desde el nacimiento, ¿no? Claro, es que eso no solamente en los pueblos originarios de América, en general en todos los pueblos originarios se da esa conexión que realmente hemos perdido con los avances de la civilización, estas cuestiones, ¿no?, de conectarnos con la naturaleza y de vernos como parte de ella. Sí, ellos lo sostienen, la conexión en todas las prácticas. Sí, sí. Y el textil, la práctica textil está íntimamente relacionada, porque luego el hilado siempre se realiza con la materia prima, con los recursos que tienen en ese medio. Entonces, la gente los habitantes de las montañas trabajan con las fibras de los camélidos. Los habitantes de las selvas y de los llanos, cuando no tienen animales, trabajan con las fibras vegetales, ¿no es cierto? Y después, para los tintes, igualmente, tienen en la zona de montaña, usan los minerales, en las zonas selváticas y llanos, vegetales, las flores, en las zonas de mar usan tintes de los calamares, de los caracoles. Entonces siempre en cada paso del proceso textil hay no solo una conexión, sino la naturaleza como recurso. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir con otra poesía. Aranguay, luciérnaga. Luciérnaga astuta que anda por la noche y que a la aurora desaparece y que se enciende de trecho en trecho, gusano que arde mis ojos, que en las tinieblas relampaguea martirizando mi pensamiento. Con el chicote se te confunde y te asemejas al zorro truán. Tu vuelo astuto hará que un día pagues tu contumacia, pecho de fuego, dorso manchado, ala traslúcida y frente prieta. Duermes de día, caminas de noche.
y vamos viendo cómo va apareciendo toda esta cuestión de la naturaleza. Este también es bellísimo y también fue traducido por Jesús Lara. Protectora sombra del árbol. Protectora sombra del árbol, camino de vida, limpio cristal de cascada, fuiste tú. En tu ramaje anidó mi corazón, mi ventura, tu sombra floreció. ¿Es posible que te vayas tan solo? ¿Ya no volverás a abrir los ojos? ¿Por qué camino has de ir dejándome, sin volver a abrir siquiera los labios? ¿Qué árbol me prestará ahora su sombra? ¿Qué cascada me dará su canción? ¿Cómo he de poder quedarme tan sola? El mundo será un desierto para mí. Y bueno, y las tejedoras con el árbol. Amén. Y es una compañía, el árbol oficia de compañía y también te energiza, porque se genera una corriente de energía que viene desde el árbol por la urdimbre al centro del cuerpo de la mujer, como lo decíamos al principio, desciende a la tierra por las raíces del árbol, vuelve a ascender y regresa. Entonces se genera una corriente de energía circular. Claro, como un ciclo, es algo cíclico. Que te va nutriendo, en realidad va nutriendo a los tres elementos. Exacto. Y es una compañía. O sea que en realidad, bueno, este resultado no es una cuestión solo visible, material, sino que también tiene toda esa carga de la emoción, del sentimiento, de la energía de dos seres vivos que se han conectado. Sí, dicen las ancianas tejedoras que el tejer no es solo una acción técnica para obtener objetos textiles, sino que son dones cedidos por los dioses. Maravilloso, realmente. En realidad y es la concepción que ellos tienen de la acción del tejer. Y Ame, en la actualidad, actualmente, ¿cómo ves el tema de las personas de estos pueblos? ¿Cómo ves la cultura? Si realmente se presta atención a esas culturas o si ha quedado una cuestión de intención y no desde la realidad de revalorizarlas y darles los lugares preponderantes que necesitarían ocupar. En los recorridos que he hecho por las comunidades me he encontrado con diferentes realidades. Bien. Hay comunidades como Ser Chinchero, en el Valle Sagrado del Perú, que tienen Iguarás, que está en los Montes Nevados, en la Cordillera Nevada, que tienen escuelas de oficio textil donde enseñan a los niños, a las nuevas generaciones, sostienen las técnicas. En realidad, en el nivel de hilado, tintes y tramas que sostenían nuestros antepasados. Bien. Después, en la mayoría, en las demás comunidades que he visitado, nos encontramos en casi todas con la realidad de que tejen las mujeres de 40 años. Y hacen las tareas más finas, más complejas, las mujeres de 60. Entonces las nuevas generaciones ya como que no las han incorporado y sí, entonces allí se diluye la técnica y es ahí, en algunos de los casos yo ya he iniciado talleres comunitarios para activar estas técnicas en vía de extinción, en otras comunidades donde ya estaban extintas, pero sí, y no tejen, extinta la técnica, los objetos textiles contemporáneos porque conservan los tejidos antiguos, conservan las herramientas y la sabiduría. Pero no hay nuevas producciones. Entonces es muy fácil llegar a esas comunidades, empezar a activarles ese sentimiento, despertar esa valoración que a uno le genera todo este patrimonio que ellos tienen y empiezan a tejer, a hilar
de forma maravillosa. Ujú, ¿Cierto? Esas manos, exactamente. uno las ve desde el primer instante que manejan una fibra, traslucen la sabiduría que han heredado, aunque nunca lo hayan hecho. Algunas mujeres solo han visto a sus abuelas tejer y hilar de chiquitas, que le toman un uso, un telar. Claro, y ya hacen tienen la maravillas. ductilidad. Sí. Y yo creo que también es importante no aprender a mirarnos hacia adentro. Yo creo que América Latina ha tenido eso primero de mirar a Europa como referente de cultura, después mirar a Norteamérica y nos hemos olvidado de mirarnos. Y yo creo que es algo que nos debemos a nosotros mismos, no solamente en pensar a los grupos originarios como un ellos, sino también la importancia que tiene en nuestra vida revalorizar esas culturas en los espacios donde somos parte. Y bueno, yo voy a compartir ahora un poema que escribí, y bueno, una amiga me ayudó en la traducción a quechua, que fue uno de los 30 finalistas para el premio El Mejor Poema del Mundo Jovellanos 2018 que otorga Ediciones Nobel. ¿Y por qué en quechua? Justamente por esta cuestión, ¿no?, de que tenemos que empezar a dejar de mirar como otro, como un ellos, sino también formar parte, sentirnos parte. Así que vamos a leerlo y después lo leo en español. Pichari Yanapawaita Tin Mana Yachanichu Maipikasan Yana Ñawi Sipacha Kurisunku Wainai Asinikika Kawaisainini Kuyaiki Manerak Kutimunkichu Kaimai Amui Suluchapuiwai Yakikuikin Apumaita Ankali Waiwa Yuyamanaikin Yusaikin Urpichay Nikanki Urkun Kasanta Unimuni Kan Raiku Karuru Kutimunkinchu Yusaikin Yusariwai. Y en español dice así: recuérdame, ¿alguien puede ayudarme? No sé dónde está él. Jovencito de ojos negros, corazón de oro, mi enamorado. Tu sonrisa es mi vida, te amo todavía. ¿Volverás? Ven acá, júramelo. Me hace falta, noble señor bondadoso. Rápido en el andar, veloz como el viento. Siempre pienso en ti, te recuerdo. Eres mi cariño, mi amor. Por ti he caminado cerros y montañas. Hombre de la mañana, ¿has de volver? Te recuerdo, recuérdame. Así que, bueno. Hermoso poema. Sí, tuve la alegría de estar y realmente que se visualizara en el mundo la belleza, la musicalidad, la profundidad de esta lengua, de su cultura, y bueno, un honor para mí haber quedado entre los finalistas y un honor haber podido disfrutar de esta lengua. Así que no sé qué más nos querés contar. En realidad yo estaba escuchando Sin Tejer y me di cuenta que me conecté con el tejido otra vez, porque es la música que suena, la sonoridad que yo escucho mientras tejo. Claro. El lenguaje quechua, ¿cierto? Las expresiones, las mujeres conversan conmigo en castellano y después hablan solas mientras tejen en quechua. A veces hablan con espíritus que dicen que escuchan porque se quedan fuera, ¿no? Que escuchan que vienen a visitar, o ellos. Realmente esta conexión de el tejer hebras, tejer palabras y tejer la vida. Yo creo que la humanidad tiene que volver a estas fuentes. Nos urge abrevar de estas fuentes, no solamente de conocimientos, sino de estilos de vida tan amorosos, tan profundos. De sentimientos y de devoción. Y de devoción. En el hacer cotidiano.
Así que bueno, después vamos entonces a ir mostrando los diferentes tipos de telares que puedan las distintas y comunidades. las distintas comunidades. Perfecto. Bueno, Te invito a pasar al vamos taller entonces. para acceder a ello. Bueno, estamos ahora en el taller de Amelia. Ame, contanos, porque realmente uno cuando dice telar es como que tiene una imagen como muy estereotipada y no es solo uno. Entonces quiero que nos muestres, nos cuentes todas las posibilidades, las variedades y bueno, las representaciones de las culturas a través de los telas. Vamos a ir viendo una serie de telares que yo he confeccionado desde la herramienta hasta el urdido y todo el proceso de tejido con mis maestras tejenderas en las comunidades. Bien. Vamos a ver específicamente en este encuentro los telares de cintura, porque también tenemos telares verticales y telares estacas, que bueno, los veremos en otra ocasión. El telar de cintura tiene dos tensores, uno superior y otro inferior, que el inferior es el que se fija a la cintura, el superior, según la ubicación que yo le he puesto acá, va sostenido al árbol, como ya lo vimos afuera. Bien. Después tenemos una lillagua, que es una caña con hilos que va cruzando o levantando una serie de hilos para realizar la trama y que se dé el cruzamiento de trama y urdimbre, y así se va confeccionando la tela. En este caso estamos viendo un telar de hilos muy finos, porque son los telares que se utilizan para tejer las gasas y los encajes Chancay, que es la técnica de gasas y esto, sobre la que yo investigaba. claro, ¿y de qué pueblos trabajarían con esta? La cultura Chancay, que es un estado regional anterior al imperio incaico, Bien. En la costa norte peruano, ¿no es cierto? Y para realizar, por ejemplo, la pieza completa, cuánto tiempo lleva? Teniendo en cuenta Desde el hilado, el montaje de los hilos en el telar y el tejido, según la complejidad que se ejecute en la trama, te puede llevar para las gasas 2 meses, 3 o más. ¿Sí? Yo para uno de los mantos de gasas que tejí hilé 1 mes y medio, que es el que contabiliza el tiempo del producto. Después tenemos un tiempo de tintes y el tiempo de tejidos, ¿sí? Bueno, acá nosotros podemos ver que tanto el grosor del hilo como la disposición del hilo en el telar nos dan como resultado una tela transparente, que esa es la particularidad de la gasa, ¿no es cierto? Que tiene una caída, una delicadeza y sutileza extrema. La técnica de gasas es la más fina que se ha desarrollado en todas las culturas y a través de todos los tiempos, y más compleja técnicamente. más compleja, sí. O sea que es la técnica que tiene un valor extremo, ¿no es cierto?, en el ámbito textil. Bien, ahora estamos con otro telar maravilloso, lo que estoy viendo, y realmente así como es la poesía y las imágenes visuales en la poesía, las imágenes que se pueden apreciar, y bueno, si nos podés contar un poco, Amel. Este telar es de Caleta Santa Rosa, próximo a la zona de Trujillo, en el norte de Perú. Yo he tejido en la casa de Emiliana Urcio. Es una técnica muy compleja, la que más trabajo me ha dado en realidad abordarla. Esta era la que contabas que como que no te salía. Claro, a mí yo hacía el registro del tejido cuando en las horas que tejía con ella, y cuando regresaba y quería ejercitarlo no me coincidían. 2 o 3 días estuve así,
con una confusión mental extrema, hasta que un día, bueno, voy a la casa de Emiliana y le digo, en realidad esta técnica es muy compleja. Yo te voy a dejar el telar. Claro, ya como dándote por vencida. Claro, con humildad y reconociendo limitaciones. Bien. Y me dice, no te hagas problema, que vas a aprender. Me dio los pasos sintetizados y ese día salí tejiendo. Porque ella hacía un juego de evaluación de mí como tejedora, entonces iba modificando los pasos. Y bueno, es como que como una trampa también para... Y es un juego que yo lo considero un modo de evaluación y en un momento que pasa, trasciende lo textil, ¿no? Bien. Ellas evalúan a dónde vas vos o cuáles son tus intenciones con esos saberes que ellas tienen. Entonces cuando te tienen confianza, cuando se construye la confianza en el vínculo, te entregan, ¿no? Entonces, bueno, allí yo empecé a tejer. Este instrumento es la paricuna, que es el soporte del telar, ¿verdad? La diferencia del anterior, que se sostenía a un árbol, y a la cintura, este viene del árbol, pero desde atrás, ¿no es cierto? Y estas orejas van a contener el telar. Tiene dos tamaños porque se pueden tejer los ponchos con este más extenso en un telar más grande. ¿Sí? Y los símbolos que ellas tejen, en realidad los tengo acá al comienzo del telar, porque en la parte superior yo ya he tejido un diseño propio, nunca hago reproducción de sus símbolos porque es derecho de autor. Exacto. ¿Sí? No obstante, ellas ya no tejen los símbolos originarios porque, como contaba antes, esa prohibición que le hacían por tener un contenido religioso, entonces ya tejen animales, flores, ¿no es cierto? Y estos motivos son los que ellas me mostraron, con los que me enseñaron la técnica, y los hacen en alforjas, en alfombras para rituales, hacen unas mantillas para bautismos, para casamientos. En esta comunidad la mujer, y en todas en realidad, pero en ella fue la que yo la recibí así como en forma más directa, hay una valoración de la mujer tejedora y una valoración de la mujer por la calidad de tejido que aborda. Cuanto más fino es el tejido, más reconocimiento tiene la mujer, más jerarquizada está. Y esa jerarquización tiene un valor para el casamiento. ¿Sí? En realidad la aceptación de la mujer en la familia está a cargo de la madre. Y depende de la calidad textil. Claro, la madre la evalúa con ofrendas que ella le hace y si no califica es rechazada. ¿Esto en la actualidad sigue estando vigente esta costumbre o es una costumbre que se ha ido diluyendo con el tiempo? Es una de las culturas, de las comunidades en las que te comentaba recientemente que lo que están tejiendo las mujeres de 40 años y las de 60 hacen el urdido porque es muy complejo. Los niños ya prácticamente como en Orígenes, que comenzaban los niños ya en el textil, en esta comunidad no lo están haciendo. Este textil que es bellísimo y es dentro de los telares de cintura, el que tiene la posibilidad de ir construyendo un dibujo fuera de las figuras geométricas, que son las que vamos a ver en las que vimos en el telar de Amaiche, las que vamos a ver en los próximos telares. Esa posibilidad le da un valor agregado superior a otros. Se está perdiendo porque la alforja, que es lo de uso cotidiano y masivo, fue reemplazada por la bolsita de nylon. Bueno, continuamos viendo entonces. Perfecto. Continuamos entonces con estos, que ya es como más a lo que uno está habituado a ver, las formas, las figuras. ¿Nos podés contar, Amel, de qué se trata? Bien, el telar de arriba es de Huancabamba,
que es una comunidad que está en la cordillera norte del Perú, ya prácticamente en el límite con Ecuador. En Huancabamba sostienen los caminos de ingreso del tiempo del Imperio Incaico, las terrazas de cultivo, los canales de riego. Yo ahí conviví con Yona en su casa, porque me había instalado en un hotel y después me insistió tanto que no podía no estar con ella. Y salíamos por la mañana, se salía a abrir los canales de riego y a cosechar las habas, las papas y lo que íbamos a comer al mediodía. Bien. Regresábamos, preparábamos la comida con la cosecha y luego, después del almuerzo, nos sentábamos en su patio a tejer, ¿no es cierto? Ellos ya no realizan el hilado, están trabajando con lana industrial. Este telar en realidad es de un tamaño chico, pero ellos trabajan tiene aproximadamente el doble en los dos sostenes, ¿no es cierto? Y tejen unos ponchos, que es una prenda única. Para todo uso es un objeto de la persona y la utiliza a la mañana para ir a recoger las semillas, llega, se sientan en el patio, derraman la semilla en el suelo, doblan el ponchito y se sientan sobre su prenda a seleccionar las semillas. La utilizan a la noche para dormir, para cubrirse, luego salen para el mercado a la mañana también envueltas en su poncho y vuelven con el poncho utilizándolo de alforja con la mercadería que traen del mercado. Y ellos, las mamás que tienen niños también lo usan para la guagüita. Para la guagüita. ¿Y esto lo hacen solamente para ellos o vos ves que las comunidades también venden sus productos, venden sus tejidos? En Huancabamba no tienen mercado, por lo menos del momento que yo fui, no había un mercado artesanal. Generalmente en esas comunidades tejen para la familia extensa. Bien. ¿Sí? Las mujeres que mantienen el tejido tejen para ellos y para los familiares. Bien. ¿No es cierto? Y estas otras de abajo. Y después, estos son dos telares de chincheros que los mencioné en un momento, sí, en el inicio. Acá reducimos aún más las herramientas. Fíjense que solamente tenemos dos caiguas, ya no tenemos los tensores de madera como el diseño maravilloso. Bueno, los diseños, los hilados, los tintes en chinchero conservan aún la calidad del tejido incaico. Es la única comunidad con la que yo estuve trabajando que todavía han conservado la calidad. Si nosotros observamos estos hilos, son hilados con uso, son milimétricos y son hilados de 2 cabos. Bien. Con el uso. Estos son lana de llama. En este telar tenemos ya un grosor superior, ¿no es cierto? Pero bueno, no pierde la calidad del tejido. Son tejidos de doble faz. Nosotros podemos ver en el reverso, por la ubicación, ¿no? Pero si la tiene derecho y revés, tenemos el mismo dibujo, digamos, en positivo y negativo. Es maravillosa la calidad del tejido. Y realmente como han pervivido en el tiempo estas técnicas ancestrales. Y bueno, en Chincheros tienen una escuela de oficio. Entonces, y hay un mercado regional, claro, en el que se comercializan los tejidos y toda la producción del valle y de la montaña. Los fines de semana bajan al mercado, se instalan. Entonces esa actividad es la que sostiene las técnicas, tanto del cultivo como de la manufactura, ¿no es cierto?, de los textiles, la cerámica, todas las artesanías que ellos hacen. Acá nosotros podemos ver en diseños, tenemos el rombo que representa la cocha o la laguna, una collita, la serpiente que es un animal sagrado, un pez, el cuy, el cóndor. Acá tenemos la rana, otra serpiente, la llamita y un pájaro.
son todos sus símbolos. Y es lo que aparece en todo lo que es su tradición oral y la poesía sagrada, la poesía incaica realmente. Es lo que está mencionado permanentemente en su poesía. Y sí, y en sus rituales, ¿no es cierto? Son los símbolos o deidades que invocan en los rituales. Así que este también es de doble faz. Este telar tiene la particularidad de estar fijado en el suelo y la tejedora se sienta en el suelo sobre su poncho, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la posición del telar pasa a ser horizontal. Bien. Entonces nosotros cuando vamos caminando por Chincheros, que es un pueblito precioso, porque tiene parte de la construcción incaica y la parte de la construcción colonial y posterior, ¿no es cierto? Entonces uno vive ahí entre las ruinas. Allí yo estuve viviendo en la casa de Margarita Kumayali, que fue mi maestra tejedora. El hilado lo hacen las niñas y las mujeres ancianas. Las mujeres tejen las fajas y los hombres cuidan las ovejas y hacen los tejidos del poncho o los tejidos telares más grandes donde hay que hacer mayor fuerza. También es la comunidad donde vive la mujer en todas sus edades más cuidada. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, realmente ha sido un momento maravilloso, no solamente lo que nos has aportado en cuanto a los conocimientos, sino al disfrutar de tu persona. Y vamos a seguir encontrándonos, vamos a seguir compartiendo estas cuestiones de tejido y la poesía. Así que nos despedimos, Ame. Bueno, muchas gracias por la visita y por este tiempo dedicado, que para mí en realidad es un compromiso el que asumo cuando visito una comunidad, el de transmitirlo. No es un conocimiento que yo estoy en búsqueda de para una satisfacción personal, así que por supuesto que me encanta la idea de continuar comunicándolo a través de este medio y con vos. Gracias, Ame, y bueno, saludamos a todos en Horizontes de Nuestra América. Gracias.